Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que espero que sean de vuestro interés. Y aquí va a haber de todo, porque tengo el placer de informaros de que hoy tenemos aquí en nuestros estudios al informático y químico Xavi Cerro. Los saludamos. Xavi, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Todo bien? Bien, lamento no poder haber asistido ayer a mi programa semanal, pero las obligaciones laborales van por delante. Disculpas a todos nuestros oyentes. Absolutamente disculpado. Y también tenemos, no físicamente, por motivos misteriosos que ahora supongo que nos explicará, al consultor empresarial y marinero que se está formando en un curso muy específico que también nos explicará Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? Benvingut, bienvenido. Pues muy bien. Encantado de estar otro día aquí, no presencialmente, pero sí por teléfono. Bueno, ha habido un accidente en las carreteras que han colapsado parte del país de Andorra y entonces pues hemos dado media vuelta y desde casa, pudiéndolo hacer por teléfono, pues encantado de estar aquí contigo, con Xavier y con todos nuestros oyentes. Luis, una cosita, ¿cómo va tu formación para cruzar el océano Atlántico a vela? Valiente eres, ¿eh? Bueno, esto va viento en popa. Y nunca mejor dicho, ¿no? Esperando poder aprender todo sobre las corrientes atlánticas, sobre los alisios y cómo aprovecharlos, ¿no? Porque serán 20-25 días de navegación en medio del mar. ¿Y hay que tener alguna preparación física, mental o incluso, me atrevo a decir, emocional al respecto? Muy importante, mucho control emocional, muchas sobre todo delante de situaciones de crisis que puedan pasar por mal tiempo, por mil y una situaciones, emocionalmente estar muy bien. Después también a nivel de comunicaciones, de control personal, porque las personas que pueden ir en el barco en un espacio tan cerrado tienen que saber gestionar pues cualquier incidente, situaciones personales, etcétera, etcétera. Y sobre todo el trabajo en equipo, eso es importantísimo. Mira, vamos a empezar con el tema de hoy, que va pues, un poco relacionado con esta actividad que vas a hacer de cruzar el océano Atlántico a vela. Lluís, Xavi, nuevamente, y mira que esto lo vamos tocando cada X tiempo porque hay nuevas informaciones, están contrastadas, son científicas, en el cual las corrientes atlánticas se están ralentizando de forma ya que empieza a ser preocupante. Xavi, Lluís, ¿qué opináis sobre esta cuestión? Bueno, Lluís, tú que vas a surcar el Atlántico, ¿estás al corriente de esto? ¿Puede afectar a la navegación? Ya hace años que se está hablando del tema del AMOC, el tema del colapso de la corriente atlántica. Está clarísimo, pero esto se debe, pues bueno, al calentamiento global que hay, al deshielo, que lo que está provocando es que caiga agua dulce en el mar, está cambiando las temperaturas, y entonces esto, lo que es la circulación del Atlántico junto con otros océanos, hablamos que el Atlántico se comunica con el Pacífico, entonces automáticamente están cambiando las corrientes, las temperaturas, y está provocando pues cambios climáticos, que se calcula que se realizará a partir de 2035, 2050 aproximadamente. No es que sea inmediato, lo que sí ya se está detectando, pues cierto enfriamiento del clima europeo, se está detectando ciertas variaciones anormales, como los grandes calentamientos que se está sufriendo, cambios de temporalidad, etcétera, etcétera.
Sí, Xavi, ¿qué opinas sobre esto? Incluso de darse un vuelco abrupto y repentino, ¿cómo nos podría afectar? Primero que eres un cachondo, porque le has dicho si estaba al corriente de ello. No sé si lo haces aposta, lo de la broma, estás al corriente de lo de la corriente. Ya que estos procesos, obviamente, como decía Luis, son consecuencia del calentamiento global, por supuesto, y quizás lo que es problemático para nuestra civilización es que como son tan a largo plazo, como tardan generaciones en darse las consecuencias reales, pues como que no nos corre prisa, o quizás que las nuevas generaciones van asumiendo que el mundo es así. La causa ya lo ha dicho Luis, el efecto va a ser una, digamos, radicalización del clima. Es decir, las zonas calientes serán más calientes, las zonas frías serán más frías. ¿Por qué? Porque esas corrientes, su función en la Tierra son la del intercambio de calor. Lo que hacen es, digamos, transportar el calor de las zonas tropicales a las zonas frías y, digamos, hacer como un circuito de refrigeración de un coche. De hecho, las corrientes atlánticas funcionan exactamente igual que un circuito de refrigeración de un coche. La parte caliente, que es la zona central, la tropical y ecuatorial, hacemos que esa agua caliente vaya a las zonas frías, se enfríe y entra agua fría en la zona ecuatorial y tropical de nuevo y mantienen una temperatura relativamente baja. Si tú ralentizas el circuito del agua, obviamente el flujo, el intercambio de calor se produce mucho más lentamente y la zona que produce el calor se calienta mucho más porque la entrada de agua fría se ha reducido. Así que básicamente entender que es como si un refrigerador líquido de repente le bajamos la velocidad del circuito del agua y por lo tanto lo que conseguiremos es que la zona caliente se caliente mucho más por la falta de entrada masiva de agua fría. Así que esa será la primera consecuencia. ¿Qué conlleva eso a nivel biológico? Obviamente, pues si ya sabemos que el coral, porque ya está pasando, a la que cambias la temperatura del mar se muere, o sea, desaparecerán las zonas de coral, desaparecerán los arrecifes en las zonas tropicales, por ende desaparecerán todos los peces que viven en esa zona y que se protegen con el coral, los depredadores de esas zonas no tendrán nada que comer porque habrán desaparecido los peces, así que podría convertir todas las zonas que ahora mismo son paraísos para los buceadores, como yo mismo, que lo soy, ¿vale? Que vamos todos a las zonas caribeñas a ver animales y fauna y ver que los corales, pues serán yermos y serán desiertos donde no habrá ni un solo bicho vivo. Esa podría ser la consecuencia a medio plazo de esa ralentización. ¿Se puede hacer algo? Esta sería la gran pregunta y que le lanzo a mi compañero hoy de programa. Luis, ¿qué crees que podríamos hacer para volver a acelerar la corriente? Mira, poco podemos hacer. Ya se está haciendo y se debería hacer más lo que sobre el calentamiento global, todo lo que estamos provocando a nivel de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Ya se están tomando medidas. Lo que pasa es que unos por otros no acaban de tomarlas, ¿no? Esto sería lo primero y se debilitaría. Pero tengamos en cuenta que ya llevamos aproximadamente unos 50 años, más que menos, unos 50 años debilitándose, variándolo. Entonces, tú lo has dicho muy bien, habrá un cambio mental, habrá un cambio de cultura sobre el medio ambiente. Lo que sí es cierto es que no podemos decir es que esto es normal, no, esto no es normal. En grandes ciclos sí, pero en la situación actual del planeta Tierra lo estamos acelerando y provocando. ¿Qué podemos hacer? Yo diría que poca cosa, por desgracia. Coincido contigo en el sentido de que, bueno, eso implica automáticamente una poca fe en la humanidad y en nuestra inteligencia para gestionar nuestro propio hábitat. Venimos demostrándolo desde que tiempo es tiempo, desde la revolución industrial, que no nos ha preocupado en absoluto el impacto que teníamos sobre el hábitat. Somos la única especie del planeta que tiene semejante capacidad de impacto sobre el planeta, hasta el punto que hemos cambiado su clima, ¿vale? Gracias a nuestra actividad industrial. Obviamente, deshacerse de la actividad industrial mundial no es un precio que creo que estemos dispuestos a pagar todas las, digamos, petroquímicas, industria pesada, barcos que lanzan cantidades de dióxido y monóxido de carbono a la atmósfera ingentes. Yo creo que no los vamos a aparcar por tener prados verdes y florecitas, ¿no? Lo que sí que está claro es de que obviamente quedan dos caminos: o lo aceptamos y nos preparamos para un mundo mucho más tóxico, mucho más polucionado, con muchos más problemas respiratorios y de salud en general, y lo asumimos, de que vamos a tener que vivir con un traje EPI completo todo el santo día, o digamos empezamos a tomar
no medidas de como tú bien dices, Luis, de paliarlo, porque ya no se puede deshacer, no podemos poner ahí un turbofan y acelerar la corriente, ¿no? Pero al igual lo que sí podemos es ralentizarlo lo suficiente como para encontrar una solución alternativa. Yo confío en la ciencia, confío en la tecnología. Se supone que el ser humano, una de las cosas que ahora estamos muchísimo invirtiendo tiempo y dinero es en la terraformación, en la transformación de hábitats para poder colonizar tanto nuestra estratosfera como el espacio, como eventualmente Marte y esas cosas, y quizás esas tecnologías podrían ayudarnos a poder, si no revertir, paralizar como mínimo esa degradación que tenemos ahora. Yo leí hace poco una noticia de unos grandes filtros de CO, de monóxido de carbono, que se situaban en edificios y en unas grandes estructuras que eran pasivos, con unas sustancias químicas totalmente inocuas, y que capturaban todo el monóxido de la atmósfera, con lo cual la limpiaban un poquito, ¿no? Quizás ese tipo de tecnologías masificadas y a nivel mundial podrían ralentizarlo lo suficiente como para, en vez de hablar, como decía Luis, ¿no?, de 20 a 30 años vista de que nos encontramos con un problema grave, nos dé 2-3 siglos, ¿no?, para que a ver si suerte viene alguien más listo detrás y lo soluciona, ¿no? Como mínimo yo quiero creer en eso. O sea, no sé qué opinas tú, Luis, a lo mejor me tachas de optimista, pero creo que eso sería quizás ahora mismo el único camino factible. Estoy contigo, pero a la corta no, será la media larga o larga, porque lo que sí podemos ver a la media corta es que vamos a sufrir, y eso es lo que hay que decir, y eso es lo que hay que entender, y eso es que la política, por decirlo así, los que tienen el poder, la geopolítica, mejor dicho, la que tiene el poder de mirar, de hacer proyectos, la mirar de poder, actuaciones, no proyectos, actuaciones, que entiendan que si esto sucede va a alterar gravemente la lluvia, de la que dependen pues millones de personas y los alimentos. Aumentará las tormentas y bajarán las temperaturas en Europa. Provocará una subida del nivel del mar en Norteamérica, en la parte norte de Norteamérica, en Nueva York, toda la zona aquella. Pondrá en peligro la selva amazónica y es muy posible que pueda desaparecer las capas de hielo de la Antártida. Claro, delante de esto habrá un colapso absolutamente desastroso, que ya no habrá vuelta atrás, habrá otro escenario climático y habrá un cambio total, otro paradigma en la Tierra. Porque una cuestión, ¿no os extraña que tanto cambio climático, tanta presión sobre los agricultores de toda Europa, sobre todo, el resto del mundo parece que no pasa nada, pero en Europa, de tantas restricciones, de ciudades que no puedes entrar en el coche, pero hay una acción que nadie se ha fijado, o pocas personas nos hemos fijado, de decir, ¿y por qué no se está reforestando el planeta? Estamos, los que viajamos un poco, ves que hay montañas y kilómetros que no se han reforestado, otras zonas que se han quemado, pinos o árboles del tipo que sea, que tampoco se han reforestado. O sea, somos tan tontos que no vemos que aquí hay detrás algo muy extraño, más allá de lo que se pueda producir a nivel climático. Bueno, yo de verdad que este dato no lo conozco, el hecho de la reforestación o no. Vale, es decir, obviamente entiendo que tiene que ser significativo, al final los árboles son el pulmón de la tierra, pero bueno, me preocupa más si esas tierras donde hay que reforestar ya tienen la calidad suficiente como para sostener un ecosistema. Vale, lo que sí me consta es de que muchísimas zonas que han sido afectadas por desastres, cuando se ha intentado de nuevo plantar algo allí, pues esa tierra ya no tiene calidad. La calidad del suelo cada vez es peor, los contaminantes, los pesticidas, todos los aerosoles hacen que cada vez la calidad del aire de la tierra sea cada vez peor. Entonces, zonas vírgenes ya quedan pocas, tú hablabas de la Amazonia hace un momento, ¿vale? Es uno de los grandes pulmones que quedan en el planeta, pero es decir, lo que sí que es un hecho y sabemos hace mucho tiempo es que las zonas áridas están avanzando sin cesar. Los desiertos del planeta cada vez son más grandes, precisamente por ese desequilibrio de las lluvias y demás. Pese a que podemos ver lluvias torrenciales en el desierto, pero son tan puntuales y tan exageradamente caudalosas cuando caen que allí no arraiga nada, ¿no? Entonces, ese clima extremo, al final, ese desequilibrio
porque al final de lo que hablamos es no tanto de decir si va a caer más, menos agua, más, menos nieve, sino un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio es un caos, es o cae muy de golpe o estamos muchos meses con sequía, cuando sería época de lluvias, como está pasando este invierno aquí en esta zona, y es caos. Entonces, el caos no es muy amigo de la vida. No es muy amigo de la vida. Entonces, claro, en estas condiciones tampoco puedes hacer planes a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque, como decía ahora mismo Luis, a corto, medio plazo es que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ahora tienes riadas donde antes no las había, tienes monzones donde antes no los había, tienes incluso tornados en zonas europeas donde no era tierra de tornados. Es decir, ¿por qué? Porque el clima se está desestabilizando. Cuando está desestabilizado del todo, ¿vale? Que puede tardar muchísimo porque eso es un proceso larguísimo, pues a lo mejor tenemos suerte, viene otra glaciación y se arregla el tema y baja la temperatura, ¿vale? O al igual coge y viene un volcán, estalla y tapa la atmósfera durante 2 semanas y también se enfría el planeta, no pasa nada, ¿no? Es decir, la Tierra tiene muchos sistemas de autorregulación. Lo que sí que tenemos que tener claro es de que las consecuencias están ahí. Y lo que no quizás tenemos claro es que igual que nos vemos capaces de cambiar el clima, nos vemos capaces, porque somos nosotros quienes lo estamos cambiando, al igual en nuestra soberbia nos creemos que también vamos a poder controlar las consecuencias. Mientras que eso no es así. Se demuestra cada vez que viene una riada, cada vez que hay una crecida de un río. ¿Cuántos de vosotros, cuando estáis viendo cuando hay una riada y se lleva las casas enteras, no os viene a la cabeza, aunque pueda parecer cruel, decir, pues ¿para qué construyes tan cerca del agua? ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando hay una tormenta marina de estas que arrasa las playas y tenemos estas casitas a primera línea de costa que están ahí al final de la arena y acaban hechas polvo, ¿verdad que a muchos de vosotros nos viene a la cabeza, y ya te digo, aunque pueda parecer cruel, de ¿para qué construyes tan cerca del mar? Cuando los pueblos pesqueros ya construían mucho más arriba, tenían las barcas abajo, pero el pueblo estaba arriba. ¿Por qué? Porque eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que quizás hemos perdido tanto respeto a la naturaleza que creemos que el tocho, el ladrillo y el acero pueden con la naturaleza. Y nos cascamos unas casas en línea de mar que, como vengan olas de 4 metros, adiós con toda la casa y toda la urbanización. Entonces, por un lado, pienso yo que obviamente el clima se está desestabilizando, pero por otro lado nuestra soberbia nos ha hecho construir en sitios que es que están llamando al peligro. ¿Estás de acuerdo conmigo, Luis? Vivimos en Andorra. Hay casas en este país que dices, nene, como haya un mínimo temblor, acaban bajando las casas con la tartera. Bueno, y aquí, como podéis ver, las personas que no conocéis Andorra, os invitamos que vengáis, pero desde el año 1982, cuando hubieron aquellas riadas impresionantes que salía agua de lugares que dices, oiga, es que esto, incluso había rocas que se habían agrietado y salía agua a una presión, o sea, allí hubo un fenómeno muy, muy extraño. Pues se ha actuado en consecuencia y tenemos una bastante muy buena canalización del río, pero hay lugares que saben que cuando hay la crecida, allí se comen el agua del río, en la cocina, en el garaje, etcétera, etcétera. Después, bueno, está la del río, pero hay otras que pueden aparecer de la nada, de los acuíferos subterráneos. Santa Coloma es zona inundable, todo el mundo lo sabe. Santa Coloma, una de nuestras poblaciones, cada vez que llueve mucho, se inunda automáticamente por la orografía, no hay otra. Entonces, ¿hemos respetado la orografía? Luis, ¿tú qué opinas? ¿Respetamos o no respetamos la orografía a la hora de construir? Yo te voy a decir, te voy a decirlo en 2 palabras: prepotencia económica. Y a partir de ahí no respetamos nada. A partir de ahí nos saltamos el sentido de la prudencia. Y a partir de ahí no interesa nada más que el ganar dinero. Por lo tanto, tanto en Andorra como muy bien decías, en poblaciones marinas, donde los antiguos pescadores tenían arriba el pueblo y abajo las barcas, o aquí, si tú fijas en sitios de montaña, en los pueblos pequeñitos, los pueblos estaban enfocados al sol y en la parte de arriba, nunca en el valle al lado del río, porque son zonas inundables. Lo que pasa que llega aquí y en todas partes la especulación inmobiliaria y a partir de ahí se está construyendo sin sentido, así de claro. Si nos fijamos una cosa, fijaros, desde la parte más o menos del delta del Ebro hasta Alicante, si miramos la península ibérica, fijaros que es un continuo de edificaciones delante del mar, lo que ha provocado que se corten todas las rieras y los ríos que dan al mar. No hay desagües naturales.
Entonces, así están pasando que cuando hay tormentas así, en pequeños momentos, a lo de 1 hora, 2 horas, que hay 100, 150, 200 litros, como no tiene salida, colapsan e inundan absolutamente todo el litoral. Pero eso te digo, eso es una cosa, es la prepotencia de la especulación inmobiliaria. El dinero, como siempre, está detrás de todo. Y una cuestión, ¿estamos preparados para que haya un mínimo de Maunder? Una bajada térmica abrupta como ya ha existido. Tengo aquí una información de un buen amigo y colaborador. Escuchemos sobre si se diera el caso. Hola, buenos días, Ferran. Bien, brevemente me gustaría comentarte esta circunstancia que tiene que ver con temas de climatología. Existe la referencia del mínimo de Maunder, el cual durante algunos años, entre 1645 y 1715, no se observaron manchas en el sol. Tenemos que tener en cuenta que durante 30 años, en lugar de haber entre 40.000 y 50.000 manchas, se observaron pocas, algunas decenas. Esta circunstancia se combinó con un enfriamiento global. En este caso, en Europa, que es donde habían referencias climatológicas, se observó un descenso notable de temperatura, hasta el punto que a nivel, por ejemplo, de España, en el río Ebro, por su paso por Tortosa, incluso se heló durante varias semanas, ¿no? Por tanto, tenemos algunas referencias, algunos datos que nos indican esta circunstancia climatológica que evidentemente tiene que ver con el sol. ¿Podría, Joan, un enfriamiento global terrestre derivado de la poca actividad solar conducirnos hacia una época o una era de mini glaciación? ¿Qué opinas? Es muy arriesgado, no soy climatólogo, es decir, tenemos que partir de la base que evidentemente el clima de la Tierra está sujeto a la actividad solar. Sin el Sol, sin nuestra estrella, la Tierra sería un cuerpo helado, errante por el espacio. Evidentemente el clima lo tenemos gracias al Sol. Los cambios climatológicos a largo plazo, es decir, entendamos las glaciaciones, hay posibilidad o hay datos que nos indican que tienen un origen en una baja actividad solar. Aunque, insisto, no soy climatólogo, pero que existe esta circunstancia que la Tierra, estos cada 10, 15, 20.000 años tiene una bajada de temperatura, podría coincidir con una baja actividad solar. El único referente que tenemos es este hecho histórico, el mínimo de Maunder, que una baja actividad solar repercutió con una bajada de temperatura. No hay motivo para alarmarse, evidentemente, pero sí que no por eso tenemos que dejar de estudiar el sol que nos da con su calor, confort y la vida, evidentemente. Muchas gracias, Joan. Hasta otra a tu disposición. Un saludo a todo el mundo. Joan Pujol, astrónomo de profesión, buen amigo y colaborador de Sapiens. ¿Qué opináis? Imaginaos que nos despertamos y nos vemos los afluentes, los ríos congelados, como sucedió en el río Ebro en esas fechas. Sería impactante, ¿verdad, Luis? Hombre, por descontado. Lo que sí es cierto es que en estos momentos que tenemos el contrario, tenemos un escalfamiento global. Por lo tanto, cuidado con eso, no provoquemos, no hablemos y a la población le enviemos mensajes negativos o de miedo, no. Es muy difícil, que sí es cierto que ha habido épocas en que ha habido estos colapsos y estos enfriamientos y son cambios de ciclos, también los hay, tanto en un sentido como en el otro, pero que no se va a producir de una forma, como os diría yo, de una forma inmediata y alargada. No. Pueden haber pequeños cambios provocados por el mismo sol, a veces por colapsos solares. Podemos tener pues que haya un enfriamiento en el planeta. Esto es así. Puede suceder también porque el sistema volcánico en la Tierra, más de 1, 2 o 3 volcanes empiecen y tengan erupciones, pues pueden provocar unas nubes que no dejen pasar el sol y provoquen enfriamiento. Todo esto puede pasar. Y hablo que son especulaciones científicas y demostrables, que pueden suceder, pero que es muy difícil en un porcentaje bajísimo. Por lo tanto, que la gente no tenga miedo de que esto va a pasar.
Bueno, yo en mi opinión, obviamente, igual que hay una baja actividad solar, puede haber una alta actividad solar. Es decir, igual que nos podemos congelar el culo porque el sol le baja la actividad, nos podemos achicharrar porque de repente sube y abrasa el planeta, ¿vale? Son eventos, como ha dicho nuestro amigo astrónomo, ¿vale? Que pueden ocurrir cada 15.000, 18.000 años. Es decir, no creo que sea una cosa que esa lotería nos tenga que preocupar. De todas maneras, es cierto que el sol nos afecta, ¿no? Porque el sol es donde sacamos la máxima energía. El sol es el que, digamos, regula las estaciones, regula el clima, regula todo, ¿no? Bien, yo os voy a hacer una imagen de esta que me gusta a mí, muy gráfica, de lo que está para mí, como lo veo. A mí que el sol esté con la luz más alta o más baja no me preocupa cuando yo, con mis gafas de ver el sol, que es mi atmósfera, ¿vale? Las tengo llena mierda. Es decir, el sol puede brillar más o menos, pero si yo me pongo unas gafas que tienen están más sucias que el culo un cochino, da igual la luz del sol. Es decir, el problema no es el sol, es nuestra atmósfera. ¿Cuánta radiación solar que debería salir rebotada al espacio estamos reteniendo? Eso es lo que causa el calentamiento, por si no lo tenéis todavía, ¿vale? Si buscarlo ahí. ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es realmente? ¿Que de repente la Tierra va caliente? No, perdóname la broma. La atmósfera ha cambiado su composición. Por eso las emisiones de CO2 y de monóxido de carbono y de todos estos gases son tan importantes. ¿Por qué? Porque han cambiado la química de la atmósfera. ¿Vale? Antiguamente, cuando solo nos movíamos con burros y con vacas, ¿vale? Aunque eran unos grandes emisores de metano, ¿vale? La luz solar rebotaba en la Tierra y salía rebotada al espacio. Su inmensa mayoría. Con lo cual, obviamente, pues tenemos una temperatura chachipiruli. Con el cambio de la atmósfera, con estos gases que nosotros estamos ahí metiendo miles de millones de toneladas y metros cúbicos cada año, ha cambiado la química de la atmósfera y ahora funciona de la siguiente manera. Cuando llega el sol, ¿vale? Pasa menos energía porque rebota con la capa sucia de la atmósfera, pero la que consigue pasar rebota eternamente allí dentro, ya no se escapa. Ya no rebota al espacio. Vuelve a subir, vuelve a rebotar para abajo, vuelve a subir, vuelve a rebotar para abajo. Porque está tan sucia, porque tengo las gafas tan sucias, que no puede salir la luz hacia afuera, sino que rebota de nuevo hacia adentro. Eso es lo que causa el calentamiento. Por lo tanto, aunque pasa menos radiación solar, igual que de noche, afortunados sois los que podéis ver estrellas, normalmente se ve un cielo gris, porque la polución hace que no se vea ni una sola estrella en una gran ciudad, la contaminación lumínica también afecta. Lo que sí que está claro es que la radiación solar, la que consigue pasar, como se queda dentro rebotando, convierte la Tierra en un microondas. Eso es el calentamiento global. A misma radiación, ya no hablemos de si el termostato del Sol sube o baja, gracias a la pantalla de porquería que yo he generado en la atmósfera, hace que pase menos luz, pero la que pasa rebota y no se escapa del planeta. Con lo cual, al final, lo que hago son huevos fritos. Esa es la cuestión. Entonces, si bien hay que tener en cuenta al astro rey como factor a larguísimo plazo, o que un día se levanta, viene una erupción de plasma solar que da la mala suerte, que enfoca hacia la Tierra y nos convierte en un pinchito moruno, pues mira, mala suerte, tampoco quedará nadie para lamentarse. Pero lo que sí que está claro es que nosotros, que sí que somos responsables de esta bola en la que vivimos, hemos convertido nuestra atmósfera en un perfecto invernadero. Que es el mismo principio que utilizan los invernaderos de la agricultura. Captan la radiación solar y no la dejan escapar. ¿Para qué? Pues para que tengas fresas en pleno invierno. ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo deshacemos eso? ¿Vale? Yo antes planteaba, ¿vale? Os he dicho que había un tema de filtros y tal. Claro, la otra opción sería limpiar la atmósfera. Tenemos varias opciones. Podemos llamar a nuestros amigos los alienígenas, a ver si tienen algún Mr. Proper para limpiar la atmósfera. ¿Vale? Dejar de echar porquería no nos ayuda porque la porquería sigue estando ahí, o la química avanza lo suficiente y la terraformación lo suficiente como para que podamos reprocesar toda nuestra atmósfera. Esto que os suena ahora a ciencia ficción es una de las vías de investigación que están ahora en muchos sitios de los digamos, centros de investigación más avanzados del planeta, relacionados con la exploración espacial, pero un sistema que fabrica atmósferas, porque imaginaos que podemos ir a la Luna y construimos una atmósfera tenue, o a Marte, y cambiamos su atmósfera, nos ayudaría a limpiar la nuestra. Básicamente, imaginaros un gran aspirador donde entra el aire sucio y sale limpio. Básicamente lo que hacen los árboles, pero a nivel industrial. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Si tuviéramos esas máquinas de terraformación o de terraformación atmosférica, quizás la Tierra tiene un futuro brillante. Mientras no las inventemos o no las desarrollemos, la cosa está fastidiada.
pero opciones hay. Ahora, ¿es igual de ser iluso confiar en que el sol baje un poco el termostato y nos enfríe para que no moramos achicharrados a que el ser humano desarrolle esa tecnología? Bueno, se puede tildar de iluso. Lo que sí que está claro, como dicen en esa magnífica película de Ultimátum a la Tierra, ¿vale? Donde sale el super expresivo Keanu Reeves, ¿vale? En el remake, ¿vale? Dice, solo cuando la humanidad se vea abocada a la extinción es capaz de grandes cambios. Clatu Barada Nicto, ¿verdad? Una cuestión, ya que hablamos de la atmósfera y eventos astronómicos, ¿estáis preparados para el 8 de abril? Que esto ya estamos en cuenta atrás para este eclipse que, pues sobre todo en México serán los más protagonistas en ver este eclipse solar de larga duración. Incluso han advertido a las autoridades que se tenga pues comida, agua, por si acaso. ¿De qué, Luis? Hombre, pues mira, es un poco con lo que estábamos hablando. Si hay este eclipse solar que se dice que será más largo que otros eclipses que han habido, si tenemos un periodo largo de no radiación solar, de sombra, de oscuridad, entonces se pueden provocar pues lluvias, riadas, a nivel físico se pueden provocar, y hay que estar ahí muy prudente, de que no hayan catástrofes atmosféricas, terremotos, etcétera. Todo esto es lo que se está estudiando, se está mirando, y sobre todo porque en México se dice que puede colapsar. Caray, yo me pregunto, cuando se hace de noche no nos colapsamos, ¿por qué un eclipse tiene que hacerlo, Xavi? Bueno, a ver, si nos referimos, por ejemplo, a zonas costeras, la pleamar va a ser máxima. Tienes a los dos cuerpos celestes que tienen su campo gravitatorio afectando a la Tierra, alineados uno con el otro y tirando de toda el agua del planeta. Entonces, el que esté justo en línea con el Sol y la Luna, ahí las mareas van a ser altas, no, lo siguiente, ¿vale? Así que sí, obviamente va a haber puede causar un caos, no es inmediato, es decir, no va a subir el agua en cuestión de 2 minutos, pero los procesos normales de bajamar y pleamar, obviamente sabemos que los causan la Luna. Si se alinea con la gravedad del Sol, que pese que es grande a esta distancia tampoco es significativo, pero tendremos mareas más altas. Obviamente luego encima si un sistema que teóricamente toca estar caliente a esa hora del día, pues lo enfrías, cuando las cosas se enfrían se condensan. Entonces una atmósfera fría condensa y llueve, y si llueve pues y cuando no toca pues pueden haber lluvias puntuales muy intensas. México es un país que tiene monzones, o sea, tiene lluvias tropicales, está acostumbrado. Ahora, eso sí, la gente, me imagino, pues que dentro de su desconocimiento se lo toma como un espectáculo súper divertido, y como todo espectáculo de naturaleza, a nadie se le ocurriría acercarse a una cascada demasiado, porque igual te maltralleva, ¿no? Pues es un poquito eso, decir, ojo, porque no hay que vivir con miedo, pero que estas cosas tienen siempre una afectación inesperada sobre, digamos, tu entorno natural. Ya está. Sería un poco quizás más el mensaje. Ahora, como hay tanto cenutrio por ahí, pues sí, más vale que alarmarlos y que estén un poquito con cuidado. Bueno, y de hecho, en el simulador que tengo aquí al lado de mi pantalla, o dentro de la pantalla del ordenador, el eclipse será espectacular, pues en parte de Centroamérica, México, Estados Unidos, también una gran parte, y Canadá. En el momento álgido va a durar la ocultación del Sol 4 minutos y 20 segundos, que no está nada mal. Imaginaos esto en otra época que no tuviéramos esta información. ¿Qué podríamos pensar que está sucediendo, Luis? Hombre, en la Edad Media incluso hay películas, ¿no?, en el cual eclipses solares. Permíteme, Luis, es que hoy es un día divertido. Has dicho que en la Edad Media hay películas. Ibas avanzados en el tema del cine, ¿eh? Pero más que nada, cuando pasaban estas cosas se creía que era cosa de brujería, ¿no? No, hoy en día científicamente estamos muy avanzados, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero sí, ya predecimos lo que va a suceder, lo vemos y cuáles son, ¿no? Incluso las consecuencias, como está diciendo muy bien Xavi, ¿no? La pleamar, el cambio de los niveles, las subidas y bajadas del mar,
puede producir gotas frías, por lo tanto, todo esto hay que ser prudente, alejarse de los sitios de riesgo y disfrutar desde atalayas y sitios donde no haya riesgo de un espectáculo, porque va a ser así un espectáculo maravilloso desde allá donde se pueda ver. ¿Os imagináis? Esto es ya ciencia ficción, ¿eh? O sea, que está todo, pues la parte que toca mirando el eclipse, mirando hacia arriba, evidentemente con sus protecciones necesarias, etcétera, etcétera. Y cuando pasa el eclipse, oiga, han desaparecido los mandatarios de tu país. ¿Qué, Xavi? Pues que sería un eclipse de los deseos. Bueno, bromas aparte, una cuestión. Hablamos ya hace unos meses atrás de una megaconstrucción arquitectónica muy singular, The Line, en Arabia Saudita. Y ahora, atención, ¿por qué creéis que va a construir un rascacielos, ojo, a la altura? Porque parece de ciencia ficción, pero se va a hacer de 2 kilómetros de altura, que además está toda la arquitectura y el diseño capitaneado por Norman Foster. Oiga, estamos hablando, por ejemplo, el Burj Khalifa mide 828 metros. Este va a medir de altura 2.000 metros. Esto es impresionante, ¿no, Luis? Sí, no, esto sí que parece de ciencia ficción. Obviamente que tengamos la tecnología para hacerlo, pues yo lo desconozco, pero estamos hablando de un nombre como este que acabas de pronunciar, de Norman Foster, que sabemos que es un genio actual de la arquitectura, por lo tanto, pues bueno, pues todo es factible, Lo que sucede, ¿qué motivaciones hay detrás para hacer estas mega construcciones? Que en el cual se pusiera, no sé, un terremoto, que cayera un rayo, no sé, me voy a imaginar cualquier catástrofe, sería inmensa. Por lo tanto, yo digo, tenemos que hacer esto. En lugar de invertir en hacer esto, no se podía invertir en las hambrunas, no se puede invertir todo este dinero en la paz, etcétera, etcétera. Claro, aquí es donde yo me pregunto si la humanidad nos podemos considerar racionales o no. Imaginaos que dices, ¿por qué haces esto? ¿Para decir que eres el más poderoso, el que tienes más dinero? ¿O es que, curiosamente, tienes algún tipo de información y como preservación de supervivencia decides hacer este tipo de construcciones para evitar algún tipo de evento venidero? La verdad es que 2 kilómetros de altura es como si construyes en el Mediterráneo a nivel cero y subes a la altura de aquí en Andorra, que nos diríamos al Port d'Envalira casi, ¿no? Impresionante. A ver, yo esta construcción, lo que opino, lo has unido muy, pienso yo acertadamente, con The Line, ese otro edificio, pero este horizontal, de 700 kilómetros de largo, que quieren hacer. ¿Vale? ¿Bestial? Se está construyendo ya. Sí, está construyendo, ¿vale? Están en ello, son 700 kilómetros, ¿vale? Es decir, es como un país, ¿vale? O sea, es decir, como ir prácticamente desde Barcelona a Lisboa, ¿vale? Es enorme. Bueno, es decir, el caso es que es modular, ¿no? Es decir, no van a inaugurarlo cuando esté acabado, sino que es para ir poniéndole cubos detrás y ir haciendo esa ciudad más larga. Los dos edificios comparten una característica, y es que son herméticos. Es decir, en el caso de la torre se genera un microclima, ¿vale? Es además muy característico porque los ciudadanos de esa torre no pueden subir y bajar de la última planta en esos turboascensores de forma directa. Por si no entendéis sobre presiones, subir desde el nivel 0 a 2 kilómetros de altura o viceversa en un tiempo muy corto, nuestros tímpanos lo van a flipar, ¿vale? Y obviamente no está presurizado el edificio, ¿vale? Es decir, que está la presión es normal dentro. Es decir, abajo para poder haber una atmósfera y arriba 2 kilómetros, obviamente, pues el diferencial que haya, 0,8. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un buen estudio de los que son los microclimas y la acumulación de personas en un poco espacio horizontal y muy alto en vertical. ¿Vale? Para solucionar los problemas de masificación de grandes ciudades o, supuestamente, cuando el planeta le ocurra de que pocas zonas serán habitables, habrá que meter a mucha gente en poco espacio.
Con lo cual, obviamente, pues este tipo de construcciones podrían darnos una pista muy clara de cómo meter mucha gente en muy pocos metros cuadrados. El otro edificio, sin embargo, ¿vale? A lo mejor enfoca otro planteamiento, es decir, que damos poca gente en el planeta, pero el planeta no puede salir a pasear por él, ¿vale? Imaginaos que es Marte o la propia Tierra porque nos la hemos acabado de cargar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito ciudades que sean herméticas. En el cine y en muchas obras de ciencia ficción hemos visto las ciudades cúpula. Pero esas cúpulas que tienen kilómetros de altura son muy vulnerables, son frágiles, sobre todo si el clima fuera está un poquito revuelto, mientras que una construcción subterránea, como ya muchos países han hecho ciudades subterráneas, ¿vale? O una construcción de poca altura, pero con un área muy grande, podría permitir vivir a mucha gente de forma aislada del entorno. Esta ciudad de Line se está haciendo en medio del desierto, una ciudad que si tú traspasas el cristal, allí te fríes en 3 minutos. Sin embargo, dentro van a estar a 22 grados, con una humedad fantástica, con un monorraíl que va por arriba y para abajo por toda la ciudad, y lo más importante es modular. Le llaman de Line porque una línea recta obviamente es lo más fácil. Mañana podría ser de tree, y tiene brancas, y tiene ramas, tiene como un árbol, y al final se convierte en una especie de telaraña gigantesca, ¿vale? Es decir, eso obviamente nos da dos aportaciones. Una, la construcción de hábitats en el espacio o en otros planetas, ¿vale? Porque es totalmente autosuficiente, hermética y no tiene que interactuar con el medio, esa ciudad. Y un espacio protegido en la Tierra que empezamos a poder tener tecnología para construir ciudades enteras que estén aisladas del entorno. Muy probablemente, antes de que el planeta se convierta en un árido mortal, tóxico, tipo Mad Max, mucho más, ¿vale? Obviamente habrán zonas del planeta, como son las grandes ciudades, como son Tokio, como son otras grandes capitales, que la contaminación ambiental es tan grande, la del agua y de la tierra, que serán inviable vivir allí. Pero vosotros pensáis que el señor Dinero, como bien ha apuntado el compañero Luis, va a decir, no, hombre, vamos a abandonar Tokio, lo vamos a dejar como si fuera una ciudad fantasma, no, o cualquier otra gran capital. Tenemos la solución, vamos a reconvertir Tokio en la ciudad de los bloques o en una ciudad hermética, donde tú entrarás como una campana de vacío donde toda la porquería se sigue echando fuera, pero dentro todo el aire está reciclado, etcétera, etcétera. Yo os hablaba hace un rato de reciclar toda la atmósfera, ¿vale? Obviamente reciclar toda la atmósfera de un planeta es una empresa un poquito grande. Podemos empezar por algo más humilde, reciclar el aire de un barrio, el de los ricos, claro. Luego 2 barrios, luego 3 y por último una gran ciudad que vive en un clima, en una burbuja aislada del exterior con un aire reciclado. Ahora te sigo vendiendo las casas en esa bulliciosa ciudad donde todos los coches funcionan sin emisión de humo, son todos eléctricos. Mira que estamos en ello, qué curioso, ¿vale? Y además el aire es de una pureza, vamos, perfecta, porque es como beber agua embotellada. Obviamente allí te cobran por respirar, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que sorprenderse, es ya lo último que falta, ¿no? Por lo tanto, estas construcciones yo las veo que van encaminadas al desarrollo de esas futuras construcciones humanas. ¿Podría ser que estos edificios, estas construcciones como The Line, herméticas al exterior, ya sean con previsión de, bueno, pues un cambio de clima abrupto, que afuera pues tengas una calidad de aire tan baja por volcanes, pues vete tú a saber lo que puede ser, que ya se están mirando para una preservación y supervivencia de su población o parte de su población, Luis? Bueno, hay una cosa que es cierta. Fijaros que en estos momentos se están juntando ya, se están juntando grandes cerebros como Norman Foster, como el gran dinero derivado de todo lo que son los hidrocarburos. Y están haciendo pruebas, se están comprando, como decía muy bien Xavier, están ya por hacer estas ciudades burbujas, porque eso sería el primer paso de hacerlo aquí en la Tierra, y por qué no en Marte y o en otros planetas o satélites. Yo creo que están ahí en ese camino, pero a la vez, ya te digo, si juntamos el gran cerebro, en este caso de Norman Foster, junto con el dinero árabe, entonces a partir de ahí podemos especular muchísimas cosas. ¿Qué podemos aprender? Muchísimo. Clarísimo que sí. Vamos a aprender mucho, y sobre todo de cómo hacer y de cómo construir y dónde ubicar la superpoblación del futuro. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Se están haciendo pruebas apoyándose en el ego de unos
y ya te digo, y en la mente priorizada de otros. Entonces, pues bueno, estamos ahí, no, yo no especularía más. Vamos a cambiar de tema, que seguro que pues nuestros seguidores y seguidoras quieren saber vuestra opinión. Es conocido, lo hemos tratado ya hace unos días. Decidme, compañeros, ¿por qué hay estas prisas en este rearme tan rápido de determinados países de Europa? Y ponía el ejemplo, pues un mandatario de Estonia que dijo que en 1933 la inversión en defensa en Estonia era récord. Y dice, ¿por qué? Porque eran tiempos de paz y construimos nuestro país y éramos un país neutral. Pero en 1938, cuando estaba claro que la guerra se acercaba, las inversiones en defensa aumentaron un 100%. Pero, ojo a la moraleja, dijo que ya era demasiado tarde. ¿Cómo veis todas estas declaraciones de mandatarios, incluido la señora Ursula von der Leyen, de que debemos prepararnos para una guerra en Europa? Xavi. Espérate un momentito que tengo que todos los exabruptos y calificativos extremadamente negativos que tenía sobre los señores que nos mandan, los elimino de mi mente y voy a intentar ser moderado, ¿vale? O sea, creo que todos lo habéis entendido. Estos degenerados que nos mandan, que están dispuestos a entrar en guerra, ¿vale? Por una cuestión puramente económica, porque solo hay una cuestión económica, que se han dedicado en los últimos meses / años a tocarle los cascabeles a un oso, ¿vale? Obviamente es normal que ese oso al final se cabree y te la devuelva. Entonces, cuando tú vas contra un oso, al igual era un pez demasiado grande para ti, para comértelo, y las consecuencias al igual ya se te están empezando a escapar, ¿vale? Entonces, la cuestión es esa, es decir, a la vista está, es decir, tú no dejas de presionar a ese supuesto enemigo que has construido para Europa y ese enemigo, con o sin motivo, yo no digo que aquí hayan buenos, le estás dejando únicamente el único carril de salida para poder seguir, el líder de ese país, seguir al mando, es llegar al conflicto armado, ¿vale? Dicen que si uno no quiere, dos no se pelean, ¿vale? Mi opinión totalmente personal y subjetiva, es que los señores de la bandera azul con las estrellitas doradas buscan pelea y la van a encontrar. Si la encuentran, ¿quién va a salir perdiendo? Como siempre, los desgraciados de a pie, nosotros, ¿vale? Ahora, no me verán a mí esos ejércitos alistados, eso lo tengo clarísimo. Ahora, las consecuencias las viviré, como todos. Y la cuestión es, ¿por qué? Ya hace tiempo que pasaron los nacionalismos, las ideas políticas radicales que iban a marcar en la forma de vivir de los ciudadanos de este continente. Ya pasaron a la historia a luchar por un rey, por una bandera o por un dios. Entonces, ¿por qué este conflicto? ¿Por la economía? ¿La de quién? Si el mundo es global. ¿Es que me va a ir mejor? La única consecuencia que hemos visto en todo este prólogo de la obra de teatro que están montando es el encarecimiento de los combustibles, el encarecimiento de la vida, y que ahora mismo es más productivo traficar con aceite que con sustancias estupefacientes. Eso ha sido la consecuencia directa. ¿Y todo por qué? ¿Para qué? No, sigo sin entenderlo, de llamarme tonto, pero como ciudadano no entiendo en qué se me estaba a mí recortando libertades, no entiendo en qué se me estaba perjudicando, ¿vale? Como para que ahora el conjunto de la población a la que yo pertenezco tenga que estar buscando bronca con otro señor por supuestamente defender no sé qué ideales de libertad y de derechos. Lo único que han conseguido con esto por ahora es que yo viva con un poder adquisitivo mucho menor, con una inestabilidad política mucho mayor, y en un clima de desconfianza y de tensión que hace la vida bastante angustiosa. Sigo sin entender el porqué, lo siento mucho. A mí hasta que no me lo expliquen no lo entiendo. Luis, tú que has asesorado a grandísimas empresas de prestigio, corporaciones multinacionales y pymes también, de haber guerra en Europa, un conflicto ya más abierto, por ejemplo, ¿cómo nos afectaría aquí en nuestras latitudes al sector de la construcción, del comercio y tal? ¿Qué consecuencias colaterales, directas o indirectas, tendríamos? Mira, más que hablar de esto, deja que haga un poquito hacia atrás. En cuestión de 15 años, o ponle desde el 2005, más o menos, se han cargado lo que es la sociedad del bienestar. Se han cargado la clase media.
Había demasiada clase media ya tanto en América como en Europa y entonces estaban colapsando. La gente empezaba a tener opinión propia. Entonces, nos cargamos la clase media, nos cargamos la pequeña empresa y así las grandes corporaciones, toda la economía volverá a depender de ellas. Esto es así. Lo que pasa es que se les escapó de las manos, se les ha escapado de las manos. Y ahora están los grandes países y las grandes potencias están con la soga en el cuello, están con un PIB muy bajo, con una gran deuda. Se está escapando todo de las manos. Automáticamente, ahora que hay que buscar, ostras, esto no es culpa nuestra. Pues bueno, aquí hay dos cosas. Una, la economía de nuevo, como siempre, saldrá en un lado y en otro. Yo digo en un lado y en otro, como decía Javier, del gran oso del este y los de la bandera de estrellitas, azul con estrellitas, en el fondo tienen el mismo problema, que tienen que satisfacer a sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo soluciona esto? ¿Por qué no tienen soluciones? Pues bueno, no hay ningún problema. Vamos a ver si hay una guerra, se plantea, cogemos y automáticamente nos cargamos grandes ciudades, como estamos viendo el ejemplo en Israel, en Palestina y en Ucrania, y entonces automáticamente después de esta guerra, que puede durar 1, 2, 3 o 10 años, vete a saber lo que puede pasar, se va a afectar toda la economía y lo que es peor, lo que ellos llaman daños colaterales, la de muertos que va a haber en la población. Entonces va a haber una limpieza y se volverá a tener que reconstruir esos países, y eso es incentivado a través de la economía de los grandes monopolios, de las grandes corporaciones, y esto es un ciclo de vida, es así, y no hay otra. Por mucho que veamos, si miramos la historia, esto ha ido pasando. Ya en las guerras de la Edad Media, vuelvo otra vez, realmente eran por religión y por economía, no eran por otra cosa, y esto es lo que está pasando ahora. Caballeros, estamos ya en la recta final. Sí, Xavi, ¿quieres hacer un apunte? Quería añadir, como decía Luis, quería añadir el tema de, es verdad, si todos vemos en la Segunda Guerra Mundial, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, precisamente es cuando la economía florece más que nunca. De hecho, es cuando vemos que incluso empresas del bando derrotado, teóricamente, ¿vale? Obviamente, con el afán de reconstrucción, se han convertido en líderes mundiales en su sector. Podemos hablar de Volkswagen, podemos hablar de Hugo Boss, podemos hablar de Mercedes, podemos hablar de Porsche y podemos hablar de 1000 empresas más que estaban vinculadas al lado perdedor, pero sin embargo, en este afán de reconstrucción también salieron beneficiadas al final de la guerra, ¿no? Entonces, lo que es triste es que no hayamos aprendido y que nuestra única solución para activar y incentivar la economía sea pues pasar periodos de abrirnos la cabeza mutuamente por el motivo más tonto posible, simplemente con la justificación más tonta, pero con el fin simplemente de vamos a destruir las cosas para poder cobrar por reconstruirlas. Bueno, es triste, pero concuerdo 100% con Luis. Obviamente la historia lo avala de forma cíclica desde hace más de 5.000 años esto. Bueno, y hay un dato a tener en cuenta, porque algún país importante como Alemania se está ya replanteando el servicio militar obligatorio, y cuando en Alemania estornudan, los demás cogemos un constipado. Veremos qué pasa aquí. Luis, Xavi, en 30 segundos, ¿algún apunte, algún consejo, alguna filosofía de estas que siempre que queréis hacer? Bueno, yo simplemente diría que delante de todo lo que vemos, lo que hay, vivir el día a día, disfrutar de la vida y ser felices hoy, que mañana no sé lo que seremos. Gracias, Luis Rovira. Y también, Xavi, dinos. Mira, yo quiero acabar el programa de hoy dando una cita de un eurodiputado nórdico en el Parlamento Europeo, que en una entrevista reciente en un medio de comunicación dijo algo muy sensato. Dijo: sabemos lo que tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas de Europa, de todos los ciudadanos. Lo tenemos muy claro. El problema es que eso no nos dará la reelección. Tú lo has dicho. Xavi Cerro, Luis Rovira, los dos, muchísimas gracias. Y ante todo lo que hemos tratado, pues como siempre, vamos a ser de otra dimensión y os vamos a dar una respuesta. Y con lo que vais a escuchar, entenderéis todo, quizás lo que no habéis comprendido. Un abrazo muy grande.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.